Pues sí, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno y es un gusto verles, ¿verdad? Verles, aunque no los puedo ver porque tiene su pantalla apagada, pero que podamos su cámara apagada, pero que podamos hoy tomar un tiempo para ver la lección número 4. Y así que vamos a dar inicio para aprovechar bien los tiempos y que podamos avanzar, ¿verdad? En la lección número 4 que se llama Entendiendo el Evangelio este, y la salvación. Y ¿qué le parece si hacemos la oración para iniciar y que el Señor sea el que nos guíe en en todas estas 15 clases, ¿verdad? Oramos. Dios, te damos gracias por tu bendición, gracias por cada uno de los hermanos, las hermanas, Señor, que han puesto este tiempo para aprender más de tu palabra y que podamos hoy el saber lo que el Evangelio nos habla, nos dice y cómo está el mundo sin Cristo, cómo fue que afectó todo en el momento que Adán y Eva, Señor, se quitan el pacto, quitan toda ropa y cómo está el mundo ahora y para que podamos hoy volver a entrar, Señor, a tu bendición, a tu gracia, a lo que tú tienes para nuestras vidas. Usa mi vida, te pido en el nombre de Jesús que tú seas el que nos ayude, Señor, a seguir adelante. Amén. Y amén. Entonces les quiero compartir, les quiero compartir la clase, ¿verdad? De este día. Igualmente recuerden que vamos a hacer este foro, vamos a hacer el foro terminando, terminando la lección. Entonces, vamos a recapitular, ¿verdad? Sé que la semana pasada me tocó viajar y no pudimos tener la clase, ¿verdad? Del día de hoy, pero primeramente Dios, mientras Dios nos permita y podamos tener tiempo, pues aquí vamos a estar. La lección del día de hoy se llama Entendiendo el Evangelio y la Salvación, lo que ya hemos estado viendo, ¿verdad? En la clase es que Dios nos dio su imagen, su bendición, su pacto y nos dio también la comunión. En el momento, ¿verdad? Que Adán y Eva y que toda la humanidad guardan la palabra, guardan el pacto, guardan a Cristo Jesús. Entonces, desde ese momento, todo el ser humano tiene todas las bendiciones, que son los 7 atributos que ya vimos. Y cuando en Génesis 3, ¿verdad? Ellos deciden romper el pacto, pierden la comunión, pierden la bendición y pierden igualmente la imagen de Dios. Y entonces eso se vuelve como una raíz y ahí es donde encontramos el problema fundamental que se llama diablo, pecado y separación. Y este problema, fundamental, lo vemos en el árbol, ¿verdad? Que es como si fuera la raíz de todos los males y nos da 6 frutos, seis frutos, ¿verdad? Que el ser humano, toda esta humanidad tiene y entre ellos está hay un problema de pertenencia. San Juan 8:44 nos dice que somos, cuando estuvimos lejos de Dios y toda la humanidad, ¿verdad?, queda bajo el engaño de Satanás y la Escritura nos llama y nos dice que somos hijos del diablo y que ahí estuvimos, ¿verdad? El segundo estado es un problema espiritual, porque sin duda la gente igualmente sufre sin saberlo. Entonces son seis problemas que lo vimos en la clase pasada y entonces vemos ahí el problema, la dificultad, pero en esta clase, para mi punto de vista, es una de las más importantes junto con otra que también habla de el Evangelio, porque el Evangelio es tan
Es tan sencillo porque todos lo podemos comprender, pero a la vez es tan complejo porque habla de Cristo, de la redención, de lo que el ser humano no puede hacer. Entonces, es tan sencillo porque sin duda si tienes fe, si tú le compartes el Evangelio a alguien, tiene fe en Cristo, no tiene otra cosa más que creer. Pero lo complicado es cuando empezamos a profundizar en el Evangelio, en lo que hizo Cristo en la cruz, lo que significa eh, eh, el nombre de este Jesús, ¿verdad? Cuando muere en la cruz, ocupa el oficio de Cristo, y esto igualmente lo podemos ver, ¿verdad? En, en las cartas del apóstol Pablo. Si te das cuenta, el apóstol Pablo ya en cada una de sus cartas no llama pues al Señor como Jesús, sino como Cristo o Jesucristo, porque le da ese enfoque que Cristo es el Mesías, es el que había de venir, ¿verdad? Tendría que venir, morir por nuestros pecados, morir por todos nosotros, y que podamos igualmente, que podamos ser de mucha bendición. Entonces, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Y si me pueden pues, ayudar con esta cita, Mateo 16:13 al 20. ¿Se me pueden ayudar con esa cita? Mateo 16:13 al 20. Y vamos a estar viendo igualmente algunas citas que nos van a llevar a direccionar, ¿verdad? A Cristo Jesús, a este Mesías esperado por todos los judíos y por toda la escritura. Aquí ya lo tengo, a ver, ya lo tengo, Mateo 16:13 al 20. ¿Nos dice así? Bueno, voy a cambiar la versión para que podamos estar en la Reina Valera, que es la que casi todos pues tenemos. No es así, Mateo 16:13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El verso 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Vemos aquí un círculo, si lo queremos ver, un círculo que tenía el Señor Jesús, ¿verdad? A los discípulos no era para todas las personas esta pregunta, sino era para los discípulos que estaban más cercanos a él, y le preguntó qué dice la gente, ¿verdad? Sobre él mismo, sobre Jesús. Y la respuesta fue esa, que unos dicen, ¿verdad?, que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, alguno de los profetas, y obviamente, ¿verdad?, eh, el Señor Jesús no está al mismo nivel, al mismo rango, ni de Juan, ni de Jeremías, ni de alguno de los profetas, ni de Moisés, ni de Elías, ¿verdad? Tú y yo lo que sabemos y lo que sabían ellos, que el Señor Jesús, ¿verdad? Que Cristo Jesús está mucho más arriba de cualquiera de que los que se nombran aquí, ¿verdad? Entonces él igualmente les hace la pregunta, ¿quién creen que soy yo, verdad? Les dice, pues Cristo Jesús, y Simón Pedro le dice eso, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es algo que sin duda para nosotros pues pudiera ser obvio, pero tiene que llegar desde el cielo, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es que desde un principio el Señor nos dio esto, y es lo que se recupera, tenemos que recuperarlo sí o sí.
No es que hay que saberlo, tenemos que recuperarlo en nuestra vida, en nuestra esencia, en nuestra creencia, en nuestro fundamento como cristianos. Debemos de recobrar esto, volver al hombre original, según la imagen de Dios, como dice en Génesis 1, 27 y 28. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, y los creó a su imagen, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Y lo que hemos visto, ¿verdad? En los textos, que la imagen de Dios, quien es Cristo Jesús. Los atributos igualmente de la imagen de Dios vienen en la sabiduría, viene en todo el conocimiento, viene en la bendición, viene todo eso que hace al ser, al ser humano, y integralmente, ¿verdad? Lo hace, estar cerca de la voluntad de Dios y saber, ¿verdad?, que Dios tiene el control de todo lo que pueda haber en nuestras vidas. Entonces, lo que podemos ver es igualmente en Efesios 4:24 nos habla sobre que tú y yo nos debemos de revestir, revestidos de ese nuevo hombre. Cuando habla que nos revestimos, está hablando igualmente sobre la manera de vestirnos, la manera de Dios. Lo que estábamos viendo también en las clases, en una de las clases vimos que Dios, es en Génesis 3, ¿verdad? Es el ser humano hizo su propia vestimenta, que lo que vimos es que tiene que ver toda esta religión, lo que el ser humano trata de vestirse a su modo, a su forma, a sus métodos, buscando muchas cosas como la idolatría, las supersticiones, ¿verdad? Y más en estas fechas. Pero en Génesis 3, igualmente, si no me equivoco, 3:21 habla que Dios les dio pieles de animales, ¿verdad? Y los vistió. Y eso habla sobre, los teólogos dicen que es el sacrificio de sangre. La primera vez que se habla igualmente sobre este pacto de sangre, el método de Dios no es que Dios ame la sangre o que se mueran los animales, sino era una sombra. Todo el Nuevo Testamento es una sombra de lo que iba a acontecer. Más adelante iba a venir ese Cordero Inmolado que es Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? En Hebreos 1:3 habla sobre esto, la imagen de Dios es Cristo. Colosenses 1:15 habla sobre también esto, que la imagen de Dios es Cristo. San Juan 14, del 7 al 9, habla igualmente, ¿verdad?, sobre que la imagen de Dios es Cristo. Y Filipenses igualmente nos dice, ¿verdad?, que el hombre original sí o sí debe de tener a la imagen de Dios, la esencia de Dios, que es Cristo, ¿verdad? El hombre original, desde un principio, tiene comunión con Dios, es disfrutar a Emmanuel, disfrutar lo que estamos haciendo, el saber, ¿verdad?, que Dios tiene un plan para con nosotros. Y abriendo pues un paréntesis, ¿verdad, hermanos? Yo les pregunto, y eso igualmente viene pues a mi vida en cada momento, y pues aún más, ¿verdad? Estamos disfrutando lo que Dios nos ha mandado a hacer, pues en cada momento, en el ministerio, como hijos de Dios, como servidores, en la asignación que se está haciendo ahora como cristiano, como hijo de Dios. Estamos disfrutando esa parte, como dice, el pez dentro del agua, el árbol dentro de la tierra, y el hombre, por supuesto, con Dios. El disfrutar el servicio, el disfrutar igualmente las bendiciones que el Señor nos ha dado, habla sobre esa comunión con Dios, en verdad, que podamos saber que el Señor está con nosotros. Y la tercera característica que tiene el hombre original es la bendición de Dios. Y dentro de esa bendición, el Señor nos dio la autoridad, nos dio el gobierno, nos dio el fruto y la multiplicación, ¿verdad? En San Juan 14, ¿verdad? Y 15 nos habla que si nosotros estamos pegados a la vid, vamos a llevar mucho fruto. Y el fruto tiene que ver igualmente con nuestro crecimiento espiritual, el fruto tiene que ver igualmente con el propósito de Dios, el fruto tiene que ver con la multiplicación, sí, pero más que nada tiene que ver igualmente con lo que Dios quiere que hagamos ahí en el lugar donde nos ha plantado, ¿verdad? Ahí hacer su voluntad, la autoridad que nos dio, un gobierno, ¿verdad? Hemos visto también lo que Colosenses 2 dice,
que Él nos hizo sentar en lugares, en los lugares celestiales juntamente con Él, el gobierno que viene de parte del Señor, porque Mateo 28 nos habla y nos dice, ¿verdad?, que toda la potestad les da al Señor en los cielos y en la tierra, y esa potestad también se le fue dada a la iglesia. Y es una vez más, ¿verdad?, retomando el fruto, tiene que ver el fruto con nuestra vida espiritual, como habla igualmente en los frutos del Espíritu Santo, pero también tiene que ver con la multiplicación, con el hacer discípulos. Tú y yo igualmente, Dios va a poner, si tú y yo recobramos esta imagen original de Dios ahora en nuestra vida, porque lo que recordamos es que todo hombre y toda mujer estaba lejos de su imagen, de su bendición, pero si tú y yo recobramos esa imagen a través de Cristo, ¿verdad? Entonces el Señor va a enviar a las almas, va a enviar, ¿verdad? Ahí a tu grupo de célula, a tu iglesia, al lugar donde nos congregamos, va a decir el Señor, ella, este matrimonio, esta casa de paz, esta iglesia está lista para enviar a todos los que necesitan, porque en eso habla también la multiplicación. Es algo que que tiene que ser en lo natural, en la vida de la iglesia, ¿verdad? Cuando se vuelve a recuperar esas tres bendiciones. Entonces, vemos igualmente que hemos visto el problema fundamental, que es el diablo, y lo encontramos en en Génesis 3 del 1 al 7, el estado de orfandad. Desafortunadamente, toda esta humanidad quedó así y está aún así con un estado de orfandad, son esclavos del diablo, del enemigo, y no pueden ver, ¿verdad?, a Cristo Jesús. El segundo, ¿verdad?, del problema fundamental es el pecado. Génesis 2 al 3 dice que sufren, pero ignoran que están bajo estas maldiciones. Y separación nos habla igualmente, ¿verdad?, del problema fundamental. El tercer este elemento del problema fundamental es la muerte espiritual. Desafortunadamente, el destino es el infierno si al final de sus días una persona no tiene a Cristo, ¿verdad? Y en Mateo 1:17, vamos a buscar esa cita si la tienes por ahí. Si tienes tu Biblia o tienes esta cita es importante que la tengas, que la busques para poder pues comprender este ministerio, ¿verdad?, del Señor como ungido. Y es una sombra. Mateo 1:17 nos dice así: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14, ¿verdad? Las primeras 14 generaciones que habla aquí, que son desde Abraham hasta David, hablan que las primeras son de reyes, las primeras generaciones de reyes, ¿verdad? David a Babilonia, 14 generaciones pelean la batalla, traen los tesoros al reino, edifican el reino, destruyen el enemigo. Estas son las funciones de un rey, ¿verdad? El Señor en su sabiduría, en su amor, viendo, se puede decir que Él estaba armando como una maqueta, ¿verdad? Para explicarnos, para que el pueblo de Israel y nosotros, ¿verdad? Pues se pudiera hacer una representación de lo que iba a simbolizar esta sombra de el ungido del Mesías, de Cristo Jesús más adelante. Los reyes igualmente se encargaban de esto, ¿verdad? De ir a pelear la batalla contra el enemigo y traer la victoria, traer los tesoros, edificar el reino y destruir al enemigo. Pues obviamente, ¿verdad? Hubo reyes muy buenos, pero pues obviamente también hubo reyes muy malos, donde sin duda, igualmente, en vez de traer la victoria, traían también alguna de las derrotas porque se separaban de Dios, porque recordemos que esto fue unas sombras. Ellos eran reyes, pero no eran el verdadero rey, ¿verdad? Que sin duda iba a traer esa bendición a cada uno de sus hijos. Entonces, después de ahí vemos los sacerdotes. Los sacerdotes nos hablan sobre
la siguiente etapa de las 14 generaciones después, desde que es el primer rey que es Saúl, ¿verdad? Pero aquí habla David, porque a él se le pasó la bendición, bueno, del primer rey eh, eh, hasta Babilonia. Nos habla sobre los reyes. Después de Babilonia a Cristo, igualmente habla las 14 generaciones que son los sacerdotes. Todo el sacrificio, ¿verdad? Todo el sistema igualmente del tabernáculo y todo el propósito de los sacerdotes era reconciliar al pueblo con Dios. Y vemos también los 5 sacrificios que se hacían, los de sangre, los de grano, ¿verdad? Los que tenían que ver, todos estos, los 5 sacrificios que tenían que ver con el perdón, igualmente con la redención, todos igualmente era una sombra de lo que iba a acontecer más adelante. Todos representaban la redención que iba a traer Cristo Jesús, la misma figura del ungido, ¿verdad? Del Mesías. Entonces, vamos a las siguientes 14 generaciones que nos habla Mateo 1:17 de Abraham y David. Hablan igualmente las generaciones de los profetas, ¿verdad? Anunciaban el camino correcto al pueblo para ver al pueblo desviándose de Dios, ¿verdad? Todas estas generaciones están hablando sobre el oficio de ungido del verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta, que todas ellas, las 14 generaciones, más 14 generaciones, más 14 generaciones dan un total de 42 generaciones. ¿Te puedes imaginar eso? Y todos ellos tenían ese registro, ¿verdad? De cada una de esas generaciones. Entonces, nos habla que las 42 generaciones es un promedio aproximado de 5,000 años. Y se puede decir, en la historia de Israel es lo que tarda todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces nos habla sobre los reyes, sacerdotes y profetas que nos da en la genealogía de Jesús. Y aquí es donde empieza lo interesante, ¿verdad? Ahora Cristo, que es el ungido, que es el Mesías, ¿verdad? Él no tan solo es un rey, es el verdadero rey. Y lo podemos ver en Hebreos 2:14 y Primera de Juan 3:8, que nos habla y nos dice en Primera de Juan 3:8, nos dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir, para deshacer todas las obras de Satanás, ¿verdad? Entonces, Cristo como verdadero rey, ahora Él es el que va a traer no tan solo la redención y la victoria de un pueblo, ¿verdad? Sino que Él va a traer igualmente la victoria y va a vencer sobre Satanás. Lo que recordamos en las clases pasadas, ¿verdad? Que el primero de los problemas fundamentales es el diablo. Entonces, nos habla igualmente que Él es el verdadero rey, ¿verdad? Que va a traer esa redención. Y fíjate lo que dice en Hebreos, la escritura, en Hebreos 2:14 y 15, nos dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese es uno de los oficios principales de Cristo, ¿verdad? El destruir al diablo, destruir al imperio de la muerte, toda la muerte, todos los sueños, los anhelos, que sin duda a través, ¿verdad? Cuando se rompió el pacto, todo el propósito de Dios quedó destruido y vino una muerte, porque igualmente nos dice la escritura en el libro de Efesios, ¿verdad? Que estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora a través de Cristo, que Él es el verdadero Rey, Él ha venido a traer esa libertad. Y también pues este texto que ya conocimos en Primera de Juan 3:8, ¿verdad? Déjeme y le doy lectura.
para usted dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y todas las obras del diablo incluye todo lo que en Isaías igualmente habla, lo que habla de enfermedad, habla igualmente de ese estado de orfandad, habla igualmente de todo lo que el enemigo pueda hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, vemos igualmente con el segundo oficio de Cristo y que lo vemos igualmente en el segundo bloque de las generaciones que hablan sobre los sacerdotes. Ahora Cristo como ungido no tan solo es un sacerdote, sino es el verdadero sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Lo que recordamos, ¿verdad? Es que también en el Antiguo Testamento a los que se ungían únicamente eran a estos tres personajes que tenían esos tres oficios. Se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes y se ungían a los profetas. El mismo Jesús, ¿verdad? No tuvo que venir otro profeta, otro rey o alguien, ¿verdad? A, a derramar el aceite sobre su cabeza, sino que la Escritura nos dice que cuando Él inició su ministerio, el mismo Espíritu Santo descendió como paloma y lo ungió, ¿verdad? Y ahí vemos igualmente la bendición de tener al Trino Dios, el Padre, ¿verdad? Que dijo, este es mi Hijo, quien tengo esa complacencia, escuchó la voz, el Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma, y el mismo Cristo, ¿verdad? Empezando ya su ministerio, perdón, como el ungido, como el Mesías, ¿verdad? Y como el Cristo. Entonces, Él es el sacerdote verdadero y podemos encontrar esto también en Hebreos. Este, todo el libro de Hebreos es una compilación de, de los tres ministerios, ¿verdad? Que hizo el Señor ahora para nosotros. Hebreos 9, 11 y 12 nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, eh, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención, ¿verdad? Nos habla que sin duda este Cristo, este ungido, ahora es el verdadero, no, nadie más cumple las características, ni nadie más va a cumplir las características que tiene el Señor, ¿verdad? Nadie más. La Escritura nos habla que Él es la piedra del ángulo que desecharon los edificadores, nos dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces nadie más va a cumplir estos estándares, ni antes ni después, ¿verdad? Y igualmente Hebreos 9:15 nos dice así que por esto es mediador entre un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y también nos habla en Romanos, ¿verdad? Esta carta estrella, la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del pecado, porque la ley, perdón, del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es lo que vino a hacer el verdadero sacerdote que es Cristo, librarnos de esa ley del pecado, el único que tiene el poder para traer el perdón de pecados es Cristo Jesús, ¿verdad? Nadie más a través de su sangre y ya no como dice en Hebreos por la sangre de machos cabríos o por alguna de las otras ofrendas, ¿verdad? Y tenemos el siguiente bloque que nos de la sombra, ¿verdad? De Mateo 1:17, las generaciones siguientes son de los profetas, y lo podemos ver ahora también como verdadero profeta, igualmente en la carta de los Hebreos, en esta epístola, ¿verdad? Hebreos 10, perdón, voy a buscar Hebreos 10, 19 y 20, ya me quedan unos minutos para que se corte, ¿verdad? Pero
Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿verdad? Nos habla que Él trajo esa bendición, igualmente, y también, ¿verdad? La cita que ha estado desde el principio que hemos conocido al Señor, que es San Juan 14:6, ¿verdad? Y esta es una de las herramientas básicas para también el evangelismo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, con esos tres oficios, ¿verdad? El Señor, como verdadero rey, resuelve el problema fundamental que es el diablo. Derrota al enemigo, como lo vimos en primera de Juan 3:8, ¿verdad? Y igualmente, cuando Jesús muere en la cruz, ocupa el lugar de verdadero sacerdote, entonces se resuelve el problema del pecado. eh, la, la, la segunda característica del problema fundamental. Y también Cristo, ¿verdad? Como verdadero profeta, cuando muere en la cruz, resuelve el problema de la separación, porque ahora ya Él es el camino, no hay otro medio porque tú y yo nos podamos encontrar con el Señor, ¿verdad? Y es prácticamente lo que nos habla esta lección número 4, ¿verdad? Que nos habla sobre estos ministerios que tienen que ver con esta sombra que sin duda, ¿verdad? Tú y yo los debemos de poner en práctica, de saber, de reconocer todos los días que Él es el verdadero Rey, porque todos los días vamos a tener esa lucha con el enemigo, todos los días. Reconocer, ¿verdad? Que Él es el sacerdote verdadero para nuestras vidas, porque sin duda también todos los días nos vamos a encontrar con un problema del pecado y vamos a tener que recurrir a su sangre preciosa para que Él nos perdone, nos limpie del pecado. Y todos los días igualmente el enemigo, nosotros mismos con nuestras decisiones, con nuestras faltas, vamos a encontrarnos algún momento de nuestra vida lejos y separados de Dios. Y pudiera ser hasta algo, ¿cómo se puede decir? Puedes estar dentro de la iglesia, asistiendo a los cultos, pero separado de la voluntad, de la presencia, de la comunión con Dios. Es por eso que también tendremos que regresar a, a este verdadero profeta, que nos guía, que nos dice dónde estamos parados. Hay momentos en nuestras vidas donde igualmente sentimos que estamos lejos o perdidos, ¿verdad?, de nuestro ministerio, de nuestro propósito con Dios. Pero esta clase número 4 nos enfoca a que Cristo, cuando muere en la cruz, ocupa el oficio de verdadero rey, sacerdote y profeta y resuelve ese problema fundamental. Entonces, hasta aquí vamos a dejarle. Más adelante igualmente vamos a seguir viendo este tema, que hay mucho más que ver, pero hasta el día de hoy les vamos a dejar aquí. Fue a lo mejor muy rápido, no sé, me dicen ustedes cómo sintieron la clase, si fue densa o no, pero se va a cortar y regresamos con el foro.